poder compartir con cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos. ¿Ya tienen mi pantalla ahí? ¡Qué dicha! Hoy terminamos un tema que iniciamos hace meses. Desde hace meses para acá, y hoy es el tiempo de terminarlo, hemos hablado de el plan de Dios para su vida, para la mía. Esto fue, si no recuerdan, lo que hicimos hace unos días. Vamos a ver si quiere o es que no quiere. Ajá. No quiere. ¿Qué hicimos? Bueno, comenzamos desde el plan de Dios para Jesús. Eso por allá de Semana Santa. Y estudiamos temas que son baluarte de la fe cristiana. Temas que los cristianos hemos reflexionado en ellos por siglos y aún debemos, usted y yo también. Y después caminamos en los pasados 2 meses sobre el plan de Dios para nuestras vidas, la suya y la mía. A través, como les decía, de cada uno de estos temas. De cada uno de estos temas, bien, podríamos haber hecho una serie de predicaciones completas. Pero hemos querido hacer este barrido porque, como les digo, ahí recogemos lo que es nuestra fe. Ahí recogemos la esencia de nuestra fe. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de este viaje. Llegamos al puro final, pero sucede hoy, y me atrevería a pensar, que el tema que nos toca hoy es el más difícil de todos. Es más o menos como un equipo de fútbol que inicia en su propia portería haciendo una buena serie de pases, armando una buena jugada, y cuando llega por fin solo frente al marco el jugador, la vuela, en buen tico, ¿verdad? Y sale Así mismo me atrevo a pensar y creer que los cristianos en general, cuando se trata de la glorificación y la consumación que esperamos en Cristo Jesús, a veces no sabemos qué hacer. A veces el tema se nos complica un poquito más. Ha habido toda clase de expresiones y formas de verlo. Déjeme darle 2 ejemplos. Yo soy la generación que más fines del mundo ha sobrevivido. ¿Verdad, Wilson? Tú y yo somos de la generación. Desde que tenemos memoria es el fin del mundo. ¿Verdad? Los que nacimos antes del 2000, ¿verdad? Y poquito antes del año 2000 vivimos todo ese boom, ¿verdad? De lo que fue el año 2000. Pasamos el 2000, el 2012, creo que por el 2007 había otra, ¿verdad? El 2012 eran diferentes, ¿verdad? Como 5 en el año, ¿verdad? Pero ese año era una cosa tremenda, ¿verdad? Y así. Yo diría que cuando se trata de entender la consumación y la glorificación, es de las cosas que más a los cristianos nos ha costado, y hemos visto cristianos hacer toda clase de cosas. Y por cierto, no fue solo del año 2000, está documentado. En el año 1000, ¿saben qué hicieron los cristianos? Subieron a los montes para el cambio de año, porque ellos esperaban que iba a venir el Señor en el cambio de año entre el 999 y el año 1000. Así como muchos lo estuvieron esperando cerca del año 1000. Entonces ellos querían estar más arriba como para decir, toparse a Jesús primero, ¿verdad? Cuanto ha habido cristianos en la historia de la humanidad, ha habido esas dudas, ha habido esas polémicas, ha habido esos cuestionamientos acerca de qué significa esto, de que la obra del Señor a tener un glorioso final, se consumará de una manera gloriosa y le veremos a Él venir. Y esperamos y seremos parte nosotros de la consumación de esta obra. ¿Qué hago entonces? ¿Me quedo aquí sentado? ¿Me muevo? ¿A dónde me muevo? ¿Qué significa esto? Así que quisiera hoy que leamos algunos pasajes de la Biblia, tratando simplemente de responder esta pregunta. Quisiera que esta pregunta nos guíe en los próximos minutos. ¿Qué espera Dios de un cristiano que ya ha experimentado el poder del Espíritu obrando en su vida? Pentecostés, ¿se acuerdan? Comenzamos ahí un par de semanas. Que ya ha entendido el mensaje del Evangelio, la justificación, la adopción, la pertenencia, la conexión con Cristo. Y que ya está caminando hacia la santidad que Dios espera a sus hijos. Gracias, Richard, por el mensaje que nos diste la semana pasada para ayudarnos a entender esta última parte de la pregunta. ¿Sí? Una persona que ya ha hecho, y posiblemente todos aún estamos un poquito caminando en algunas de esas cosas, pero una persona que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a cada una de esas cosas, bueno, ¿ahora qué? Como le digo, el jugador que cruzó toda la cancha, que armó la jugada, que hizo una buena combinación de pases y por fin llega frente al marco rival, ¿qué le corresponde? Más de uno la abuela. Es lo que la historia de la iglesia nos ha dicho. ¿Ok? Y no quisiera que le pase a usted ni que me pase a mí. Así que quisiera que trabajemos ese tema el día de hoy.
Ahora, déjenme hacer un paréntesis acá. Estaba haciendo memoria y no puedo recordar, sé que en el 2019 trabajamos una serie de sermones sobre el libro de Apocalipsis, pero realmente nuestra intención era distinta en ese momento. Así que estoy emocionado. Es la primera vez desde que tengo memoria que voy a hacer un sermón o que vamos a tener un sermón directamente sobre escatología bíblica, sobre el estudio del fin de los tiempos y lo que los cristianos creemos acerca del fin de los tiempos. Y eso me tiene emocionado porque creo que tal vez es bueno hacerlo después de tanto tiempo sin hacerlo. Sin embargo, yo sé que tal vez eso genera dos reacciones. Aquellos para los que el tema les apasiona y les interesa, y qué dicha, casi de antemano tengo que decirle, vamos a chocar en dos que tres puntos. Sí, posiblemente vamos a chocar en 2 que 3 puntos. Espérelos, prepárese, ya llegamos a ese. Pero si usted más bien es de las personas a los que esa clase de temas le genera ciertas dudas, ciertos temores, cierta insatisfacción incluso, y que ya de pronto le pido, deme una oportunidad. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Me regala una oportunidad? Al final del culto, si usted gusta, se me acerca y me dice, Roberto, no lo lograste. Pero deme una oportunidad, si le parece, de que tal vez revisemos uno de estos pasajes y quizás, solo quizás, pueda guiarle a través de una reflexión en la palabra donde usted pueda cambiar su manera de entender estos temas. ¿Sí? Si usted me lo permite así. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta que tenemos delante de nosotros? Bueno, un excelente lugar para comenzar y donde quisiera precisamente que lo hagamos es justamente donde Richard nos dejó la semana pasada, en la carta de los tesalonicenses, hacia el final de la carta de los tesalonicenses. Richard, de una manera excelente, creo que nos ayudó a entender el llamado de Pablo a esa iglesia de Tesalónica, sobre qué significaba vivir en santidad. Y creo también, nos ayudó a entender cómo eso tiene que ver con nosotros hoy también. Y nos dejó allí Richard en la comunidad cristiana de Tesalónica. Particularmente hacia el final de la carta, entonces, Pablo va a atender una pregunta puntual que obviamente por cuestión de tiempo Richard no pudo abordar la semana pasada. Y es precisamente la pregunta acerca del fin del tiempo. Es una pregunta que estaban teniendo estos cristianos en Tesalónica. Algunos de ellos ya habían muerto y tristemente es hasta posible que algunos habían muerto por causa de la fe. Porque la iglesia de Tesalónica comenzó con persecución y tribulación. Y entonces, en ese diálogo que tienen con Pablo, ellos le hacen esta pregunta, bueno, ¿y estos hermanos que acaban de morir? ¿Qué de ellos? ¿Qué ha de pasar con ellos cuando venga el Señor? Y entonces Pablo, hacia el final de la carta, les da una respuesta a esa pregunta. Y es allí donde deberíamos comenzar, si ustedes me lo permiten. Vayamos entonces, por favor, a capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. ¿Tiene su Biblia con usted? La mayoría de traducciones va a encontrar usted que dicen esa expresión paz y seguridad en estos corchetes. ¿Cómo se llaman? ¿Me ayudan? Comillas. Para mí comillas es así. Ah, ok. Ah, bueno, ya el profesor de español dijo son comillas, así que estamos bien. Gracias Eugenia también. La mayoría de sus Biblias lo va a tener ahí y es por una razón muy específica. Paz y seguridad era el lema del César. Pablo está haciendo una crítica muy directa a lo que los romanos estaban diciendo. En nosotros hay paz y seguridad. Con nosotros todo el mundo está bien. Y Pablo dice, no, esta paz y seguridad no es verdadera. Pero, nosotros esperamos un reino mejor, en el cual esa paz y seguridad no será como esta, que es mantener a todo el mundo bajo el zapato. Verso 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Y aquí yo quiero detenerme bastante. ¿Notaron que 2 veces ha dicho el tema? Como un ladrón. ¿Sí? ¿Notaron eso? Déjenme poner algo sobre la mesa que creo que es importante que todos entendamos. La imagen bíblica
del ladrón que viene de noche es la imagen bíblica que más veces se repite en los textos principales de escatología bíblica. Déjeme explicarlo tal vez de una manera más sencilla. Hay tres pasajes, hay muchos quizás, pero hay tres pasajes que los cristianos tradicionalmente hemos usado para entender este tema. Mateo capítulo 24 y 25, este capítulo de Tesalonicenses y Apocalipsis, por supuesto, ¿verdad? Hay otros pasajes importantes, 1 Corintios 15 y otros más, pero estos tres son los que nos han guiado los cristianos por siglos para entender este tema difícil. Y casi me atrevo a afirmar, el único imagen que se repite en todos ellos, ¿cuál es? Yo vengo como. Y ya por sí eso debería cambiar absolutamente nuestra manera de entenderlo. 2 veces en Tesalonicenses, 2 veces en Apocalipsis, ahí se me fue uno más, vieron. y una vez en Mateo. Y Mateo es un párrafo completo. Mateo incluso lo explica. ¿Sí? Mateo, 3 versículos, porque el párrafo completo, Jesús lo que nos va a explicar. ¿Qué significa vengo como ladrón en la noche? Mateo capítulo 24. Sin aviso, gracias Joel. Significa, no traten de averiguarlo. No hay manera, ustedes no saben. Jesús me dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora llega el ladrón, ¿qué hace? Lo esperaría, ¿verdad? Pero ustedes no saben a qué hora va a venir. Entonces, ¿qué les corresponde hacer? Y ese es el punto. De todas maneras tienen que esperarlo. De todas maneras tienen que estar listos. No pueden darse el lujo de no estar listos. Siempre tienen que estar listos, como los scouts, ¿verdad? Así debe ser. Ahora, déjenme hacer un contraste para que entendamos por qué esto es importante. Solo 2, 3 versículos antes de los que acabamos de leer, aparece esta palabra que de seguro usted ha escuchado en alguna ocasión, especialmente si tiene muchos años en la iglesia. Solo unos versículos antes es que Pablo habla de este concepto del arrebatamiento, del cual posiblemente muchos han escuchado a través de esta palabra el rapto. Pero déjenme llamar la atención sobre esto. Solo Tesalonicenses habla de esa palabra. La palabra aparece en otros momentos en la Biblia, incluso en Apocalipsis, pero nunca en el contexto de lo que más o menos entendemos al respecto. No. Por ejemplo, dice que Jesús fue arrebatado en las nubes, dice Hechos. Sí, usa la misma palabra, incluso en griego. Pero la idea no es, ¿verdad?, este concepto del que nosotros hemos hecho y del que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado muchísimas cosas al respecto, ¿verdad? Y pónganse a pensarlo, solo aparece un versículo, una mención en toda la Biblia. Bueno, algunos de ustedes, si se ha estudiado el tema, me dirían, sí, pero en Apocalipsis está la idea. Bueno, tal vez sí lo está, no tendríamos el tiempo aquí hoy de detenernos a entender si está o no está, ¿verdad? Pero lo cierto es que la palabra no aparece, o al menos el concepto no aparece nunca más en la Biblia. Y sin embargo, como le digo, casi de seguro, montones de cosas que ustedes han enseñado acerca del fin de los tiempos, ese es un tema importante. Y sin embargo, si le queremos hacer verdadero honor a la palabra de Dios, si realmente queremos que la palabra de Dios guíe nuestra manera de entender este tema, hay una imagen, les propongo yo, hay un lema por sobre todos que tiene que guiarnos. Yo vengo como en la noche. Cualquier cosa que se salga de ahí, les propongo a ustedes, no tienen que estar de acuerdo, no honra la palabra de Dios. Ese es el lema. Y ese es el espíritu, como bien lo apunta Joel, que debemos entender en estos temas. Avancemos un poquito entonces, si les parece. Verso 5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, siempre reforzando esta idea de estar listos y despiertos. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Todo gira alrededor de esta imagen. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Algunos no tan de noche, pero está bien, eso es otro tema. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Ya Richard nos lo decía la semana pasada, se los vuelvo a repetir una vez más. 3 palabras para entender Tesalonicenses: fe, amor y esperanza. Los 3 palabras claves que giran alrededor. Si nada le queda más acerca de usted,
¿De qué trata esta carta? Trata de cómo vivir con fe, con amor y con esperanza. Verso 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. 2 observaciones me permite hacer de esta sección. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que debemos hacer a raíz de lo que acabamos de escuchar? ¿Para qué sirve que sepamos todas estas cosas? ¿Para qué sirve que sepamos que Él viene como ladrón o que hay tal cosa como un arrebatamiento o que hay tal? ¿Para qué sirve todo eso? Por cierto, ahí termina la sección. Si tiene su Biblia, se da cuenta que verso 12 inicia una nueva sección que, por cierto, estudiamos con Richard la semana pasada. Pero, ¿en qué termina? ¿Cuál es el punto? Anímense, edifíquense. ¿Para qué tienen que hacer eso? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para animarse y para edificarse. Guardemos eso por ahí. Ahí debemos regresar después. Pero déjeme hacer una observación más. El verso 10. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Recuerda otro verso de la Biblia al que se parece? Creo que ya lo tienen. Romanos, ¿verdad? Capítulo 14, verso... 14 verso... Se me olvida cuál. Aquí lo tengo apuntado. ¿Qué dice Romanos capítulo 14? ¿Y si vivimos? ¿Y si morimos? ¿Conocen la canción? Y si vivimos, ayúdenme. Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Gracias. Gracias. ¿Me permiten decirlo de una manera un poco más personal? Desde febrero para acá, ese versículo ha estado en mi vida y en mi corazón de una manera muy especial. Desde el 20 de febrero para acá, 19-20 de febrero para acá. Muchos de ustedes saben, esa es la fecha que murió mi tío Rafa. Y en la noche que estaba él agonizando y pude tener esa oportunidad, la última conversación que yo tuve con él, la última momento, mi papá estaba ahí conmigo, en ese momento los dos estábamos hablando con él. Y le dije yo a mi tío Rafa, gracias tío, porque usted me ha dado ese versículo. Porque su vida ha sido un ejemplo para mí de ese verso. De que si vivimos es para el Señor que vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De manera que no importa. Y le dije, tío, no importa, tío, si el Señor quiere dejarte o si el Señor quiere llevarte. Porque tu vida es para el Señor. Estando aquí o estando allá. Quizás los que lo conocieron podrían dar fe conmigo, ¿verdad? De que eso fue una verdad en su vida. Que las cosas que lo motivaban, que las cosas que dirigían su vida, que las cosas que lo emocionaban, que aquello en lo que él se ocupaba, probablemente está haciendo exactamente lo mismo hoy, allá arriba. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ese es el espíritu. Y esa es la pregunta que nos obliga a este pasaje. ¿Qué cosas de las que usted hace hoy haría allá arriba? ¿Qué cosas de las que usted hace hoy delante del Señor usted seguiría haciendo tal y como las hace? ¿Qué cosas de las que usted determinan lo que usted le emociona, lo que le gusta, lo que sueña, lo que anhela? ¿Cuáles de esas cosas, si el Señor viene hoy, usted va a seguir haciendo mañana? Y la pregunta de Pablo es, por esas cosas es las que vale la pena vivir. ¿O esas son las cosas que hay que cultivar? Caminemos un poquito hacia adelante. Perdón si era una ilustración muy personal. Al parecer, no bastó con este pasaje para que los tesalonicenses entendieran el punto o captaran el corazón de Pablo en este asunto.
porque hay una segunda carta de los tesalonicenses y una vez más Pablo tiene que volver a traer el tema. Al parecer no bastó, así que una vez más leamos una sección de segunda de Tesalonicenses ahora y nos vamos a dar cuenta de algo interesante que está ocurriendo ahí. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el Señor. Al parecer había algunas personas que a nombre incluso de Pablo, pero Pablo dice, yo ni sé de dónde salieron estos, venían dando mensajes que tienen que ver con profecías y supuestamente a nombre de Pablo. Y esa clase de mensajes tenían al pueblo asustado, como que ya el Señor vino, o sea, me quedé. O sea, no me fui con él. Pero Pablo les dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen. Y continúa en el verso 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y pretender ser Dios. Acá aparece un personaje que casi de seguro usted habrá escuchado alguna vez antes, ¿verdad? ¿Cómo les hace sentir esta enseñanza bíblica? Cuando Pablo entra en un tema como este, ¿cómo nos hace sentir eso? Hagámonos mejor esta pregunta. ¿Qué es lo que Pablo esperaba entonces que hacernos sentir aquí? ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribirnos esto? Está claro en el inicio. Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. ¿Qué es lo que Pablo está esperando? Quiero contarles algo. Hay un personaje ahí del cual es ciertamente misterioso y que va a causar una rebelión en contra de Dios. Y es cierto, ese personaje está allí, no lo vamos a negar. Pero yo les digo esto, ¿para qué? Para que no se alarmen, para que no tengan miedo, para que no pierdan la cabeza. En cambio, ¿qué provoca en nosotros cuando usted escucha esta clase de enseñanzas en la Biblia? ¿Le producen paz? Qué difícil, qué extraño. Aquí es donde quisiera que notemos eso. Hay un giro, hay una diferencia, hay un cambio. Y nos cuesta a nosotros. La segunda mitad de estos versículos nos capturan y a veces hasta nos asustan. Pero ese nunca tenía que ser el sentido. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón? Lo que dice arriba. Ese es el propósito del pasaje. Dicho como nos lo solía decir don Juan Stam, algunos en lugar de escatología han enseñado espantología, pero no es lo mismo. Algunos nos han querido meter espantología en lugar de escatología. Y la escatología no existe para ese propósito, no existe para el propósito del estar. Existe para el propósito que Pablo está diciendo aquí. Para que si vivimos por el Señor, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Y entonces la muerte es para nosotros un temor terrible. Es solo un paso natural, pero una consecuencia de quién somos y seremos en Cristo. O por ejemplo, como está diciendo aquí ahora, es un motivo de paz, es un motivo de tranquilidad, es un motivo de esperanza, no es un motivo de susto, como desafortunadamente nos lo han hecho creer. A propósito de Juan Stam, ¿lo conocieron a él? Estaba buscando y buscando la foto de la última vez que Juan Stam estuvo aquí con nosotros. Creo que fue por el 2016-17. Le pedí por él del 2019, no sé si don Milton recuerda que viniera. Desafortunadamente ya por temas de salud, de ancianidad, ya me dijo, no hermano, ya no, ya esta ocasión ya no. Qué hermoso era compartir con ese hermano y qué legado más grande nos dejó. Si usted tuvo la oportunidad de conocerlo. Ahora, si usted tuvo la oportunidad de conocerlo, ojalá que usted pueda afirmar como yo, que el legado más maravilloso que yo recibí de ese hombre no fue su sabiduría, no fue su erudición, no, aunque era un hombre brillante, no fue sus comentarios fuertes y directos y escribe algunos temas candentes y toca puntos sensibles a veces en la vida de la iglesia y de la sociedad, de los cuales también disfruto mucho leer, pero no es eso. ¿Sabe qué está grabado en mí de ese hermano? Su sonrisa.
lo que yo recuerdo antes que otra cosa, yo era un niño corriendo en la casa de Juan Stam. Nos habían llevado a un retiro aquí de la iglesia. Y yo estaba corriendo sobre el patio de Juan Stam y majando las flores de Juan Stam. Alejandro Sáenz, estábamos como jugando escondido o alguna cuestión así, ya no me acuerdo. Y yo caigo enfrente de la oficina, en la ventana frente a la oficina de Juan Stam. Debo haber roto algo más de una maceta o flor. No, bueno, no creo que fue para tanto. Y mi primer encuentro con Juan Stam, desde su oficina me devolvió una sonrisa. Y nunca lo voy a olvidar. Y yo agradezco al Señor y agradezco a ese gran maestro. Nos enseñó que todos estos temas, que todas estas enseñanzas de la Biblia, si algo deben producir en nosotros, es un gozo y una alegría y es una esperanza. Yo creo que no son coincidencia que nuestro referente en Latinoamérica para la escatología bíblica haya sido este hombre también tan lleno de gozo. Ese hombre que sabía disfrutar la vida, que sabía amar el café, tomar buen café. Tampoco eso es coincidencia, ¿verdad? Que también tenía una yegua, ¿cierto? Permítame comenzar a amarrar un poquito todo esto. Un pasaje más que llega quizás hacia donde necesitábamos llegar o hacia donde hemos querido llegar. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios resumido, el que hemos venido hablando por semanas, he aquí el resumen. Y aquí el punto final. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manteniéndose fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Y el punto final, ustedes serán parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se es parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que nos ha guiado y esa es la pregunta donde debemos volver. ¿Cómo se es parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Gracias por este esfuerzo, hermanos, que ustedes han hecho con nosotros de entender y repensar qué significa la justificación, la adopción y la santificación. Y hoy que llegamos al final de este hermoso viaje que hemos hecho, terminémoslo bien. ¿Cómo se es parte en la consumación y gloria de nuestro Señor Jesucristo? Si algo quisiera yo que haya entendido usted hoy es esto. Entonces, que no es una actitud pasiva. No, que no significa quedarse sentado haciendo nada. Que tampoco es una actitud fantasiosa, no es una especulación loca de fechas, números, simbolismos secretos. No es estar con la Biblia en una mano y con el periódico en el otro, tratando de encontrar esos secretos, símbolos que nadie más ha entendido en toda la historia. No se trata de eso. Tampoco, como les digo, es una actitud de despreocupación. De hecho, la misma carta de 2 de Tesalonicenses, algunos estudiosos piensan que Pablo dice esto porque precisamente a raíz de estar esperando la segunda venida, habían algunos creyentes en Tesalónica dejado de estudiar, dejado de trabajar, eran personas muy vagabundas. Y Pablo les termina diciendo, capítulo 2, verso 6, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva como un vago y no según las enseñanzas recibidas por nosotros. Así que esperar la enseñanza, esperar la venida del Señor significa también trabajar fuerte y con ganas, tener planes, tener metas. Pero significa por sobre todo vivir como si el reino del Señor estuviera aquí, presente hoy. Significa que no hay un cambio entre su vida terrenal y su vida celestial. Significa que así como usted añora vivir delante del Señor, así debe vivir hoy. Hoy. Significa dejar de guardar resentimientos que de nada le van a servir en el reino venidero. Significa perdonar aquello que aún tenemos que perdonar, porque de eso nada podremos llevarnos al reino venidero. Significa vivir por las cosas que valen la pena. No acumular tesoros en la tierra donde polilla y orín corrompen y ladrones minan y hurtan.
Significa entender que todo cuanto tenemos aquí al final del día no nos lo podremos llevar. Así que cultivemos y vivamos por las cosas que valen la pena. Aprender a vivir más ligero. Significa saber relacionarme con mi familia de la fe, aun cuando a veces no es fácil. Al fin y al cabo estamos haciendo planes para vivir todos juntos, ¿verdad? Estamos haciendo planes para pasar la eternidad juntos. Yo que usted mejor nos empezamos a llevar mejor ya, ¿verdad? Porque es un tiempo muy largo para estar enojados unos con otros, hermanos. Trabajemos en eso. Significa que estar aquí el día de hoy no es un paréntesis entre su semana, es un reflejo de quién es usted y cómo vive la vida. Y por sobre todas las cosas significa ser cautivado, maravillado, animado de esta esperanza que nos dirige. De esta esperanza que nos dirige. Es una lástima, uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia. A veces queda capturado entre tantas imágenes que lo perdimos. Hablo de Apocalipsis capítulo 7, versos 14 y 15. Y ya no habrá más llanto ni dolor, ni el sol será pena sobre ellos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a pastos hermosos. Y Dios mismo enjuagará toda lágrima de sus ojos. ¿Puede pensar en algo más precioso? ¿Puede pensar en una esperanza más linda para vivir su vida y para enfrentar su mañana? Vivimos con esa esperanza. Vivimos por esa esperanza. Que ya no habrá más llanto ni dolor. Porque todas esas cosas habrán pasado. Y porque el Cordero que está en el trono de Dios, Él mismo nos pastoreará. Él mismo nos llevará a nuevos pastos. Y Dios mismo enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Que usted y yo aprendamos a vivir por esa esperanza.